Nosotros solemos darle nombres a los circuitos con amplificador operacional, de acuerdo a la forma como funcionan. A este circuito se le conoce como un circuito amplificador porque está amplificando la señal, pero también le está invirtiendo la polaridad. Entonces es un circuito amplificador inversor. Y es bastante utilizado, ¿verdad? En realidad. El amplificador inversor tiene un montón de aplicaciones. Ahora, analizando este tipo de comportamiento, nosotros podemos ver otro tipo de circuitos y podemos empezar a calcular la señal de entrada con respecto a la señal de salida con respecto a la señal de entrada, calcular las ganancias. Recuerden, este dispositivo es el amplificador operacional, pero el circuito es todo. Es el circuito amplificador operacional. Imagínense que vengo yo, les voy a dar otro ejemplo acá. Ya miramos cómo funciona. Y vamos a aprender a hacer los análisis de los circuitos, ¿verdad? Vamos a ver un circuito de ese tipo ahorita. Permítame. Tenemos ese circuito. Esta resistencia vale 5 kiloohmios, esta vale 40, esta vale 20. Y nos están diciendo que encontremos varias cosas. De entrada, la ganancia de este circuito. Y lo segundo es cuánto vale esta corriente, a la que vamos a llamar I sub 0. En realidad, el análisis de los circuitos, muchachos, se hace bastante rápido porque ya sabemos que en el dispositivo amplificador operacional hay reglas que son inviolables. Esta corriente es igual a 0, esta corriente es igual a 0 y el voltaje en las terminales es el mismo, ¿verdad? O sea que este voltaje que está aquí es el mismo voltaje que está aquí. Eso se va a aplicar siempre, el 100% de las veces que estemos trabajando el circuito ideal. Corriente aquí igual a 0, corriente aquí igual a 0, voltaje aquí igual a voltaje aquí. ¿Qué significa, muchachos? Si el voltaje de entrada está puesto en la terminal no inversora, fíjense. Pero como este voltaje en esta terminal es igual a este, significa que este voltaje que está aquí es el mismo voltaje que está aquí. Entonces, este voltaje que está aquí es exactamente el mismo valor del voltaje de entrada, miren. Porque el voltaje en esta terminal y en esta terminal es el mismo. ¿Están de acuerdo ahí, verdad? ¿Se fijan en ese detalle? Eso significa que yo puedo plantear, vamos a hacer esto un poco más abajo para distinguirlo mejor. Yo aquí puedo plantear una ecuación de nodo en este nodo.
Miren. Puedo poner 3 corrientes saliendo y planteo mi ecuación. La corriente que viene hacia abajo, voy a escoger, como este nodo es la referencia, es la Tierra, entonces la corriente que viene hacia abajo es el voltaje de este nodo menos 0 sobre la resistencia de 5 kiloohmios. Entonces yo pongo, bueno, como el voltaje ya lo conozco, es el mismo voltaje de entrada, sería voltaje de entrada sobre 5 kiloohmios. Esta corriente que viene aquí es la corriente que se mueve desde este voltaje, que llamé voltaje de entrada, a este voltaje, que es el mismo que está aquí, miren, que es el voltaje de salida. Entonces sería más voltaje de entrada menos voltaje de salida dividido entre 40 kiloohmios. Y esta corriente que viene aquí, pues ya sabemos que es 0, porque la corriente en las terminales de un amplificador operacional es 0. Entonces miren, igual a 0. Ya tenemos la relación entre voltaje de entrada, miren, y voltaje de salida. ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Bueno, entonces de aquí despejamos. Si voltaje de salida pasa al otro lado, queda positivo, entonces me quedaría voltaje de salida en este circuito, fíjense bien, es igual a voltaje de entrada, voltaje de salida sobre 40K, ¿verdad? Es igual a voltaje de entrada por 1 sobre 5K más 1 sobre 40K. Entonces de aquí puedo hacer un despeje, paso 40 para allá, paso B para aquí y me queda. Esto solo para ver la configuración, cuánto vale. Voltaje de entrada sobre, perdón, voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a 40K sobre 5K más 40K sobre 40K. Multipliqué esto para allá, ¿verdad? O sea que me queda 40 sobre 5, ¿cuánto es? 8. Se eliminan kiloohmios con kiloohmios, kiloohmios con kiloohmios, me queda 8 más 1. O sea, en este caso de este ejercicio sería 9. Fíjense que el valor de la amplificación depende siempre de los valores de las resistencias externas, ¿verdad? Entonces, miren, este es un amplificador no inversor porque amplifica la señal, pero no la invierte. Y si ustedes se fijan, está conectada a la entrada no inversora. Por eso aquí queda de la misma polaridad de la señal de entrada. Entonces yo pongo la señal de salida, va a ser igual a 9 veces el valor de la señal de entrada. Con eso ya tengo el valor del voltaje de entrada o de salida, ¿va? Que yo quería. Sí, mi voltaje de... Vaya, por ejemplo, que me digan, mi voltaje de entrada es igual a 1 voltio. Me dicen, ah, bueno, voltaje de entrada es igual a 1 voltio. Entonces, voltaje de salida, muchachos, es igual a 9 veces 1 voltio, o sea, 9 voltios. Ahora bien, con eso ya tengo mis voltajes, pero les estoy pidiendo esta corriente I sub 0. También, ¿verdad? Ya tengo el voltaje en aquí, miren, ¿ves? Y tengo el voltaje aquí. Entonces puedo aplicar, si ustedes se fijan, ahí. Esta corriente I sub 0 que viene aquí es la misma, viene hacia aquí abajo, ¿ves?
y sub 0. Entonces puedo aplicar la ley de nodos. La ley de nodos me dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Bueno, y sub 0, que está entrando a ese nodo, es igual a la corriente que viene de aquí a aquí, más la corriente que viene de aquí a aquí. O sea que sería igual a voltaje de salida menos voltaje de entrada, perdón, sobre 40 kiloohmios, más voltaje de salida sobre 20 kiloohmios. Ya me están llegando a las últimas estos marcadores, muchachos. Ya los vamos a cambiar. Voltaje de salida sobre 20 kiloohmios. Y sub 0 va a ser igual. Voltaje de salida vale 9 voltios. 9 voltios menos 1 voltio entre 40 kiloohmios más 9 voltios entre 20 kiloohmios. Ese sería el valor de la corriente I sub 0, que es el valor de la corriente que va a través de la terminal de salida del amplificador. ¿Cuánto queda eso, muchachos? ¿Cuánto queda I sub 0 ahí? $0.425. 0.425 ¿qué? Miliamperios. Ah, exacto. Miliamperios, dice. Sí. Bueno. Entonces, 0.425 miliamperios. Esa sería la respuesta. Miren, muchachos. Y lo tenemos bien trabajado. Esa sería la corriente saliendo de la terminal de salida del circuito amplificador, ¿verdad? Donde está el amplificador operacional ahí. ¿Están de acuerdo? Les voy a decir que yo lo acabo de hacer con la calculadora de celular y no me da ese valor. Me da 0.65. exactamente. Sí, es que no me había fijado en el denominador, me había confundido. Ah, bueno, 0.65 miliamperios. O lo pueden poner desde otro punto de vista, ¿verdad? 650 microamperios. Cualquiera de los dos está bien puesto. Los amplificadores operacionales, los circuitos con amplificadores operacionales que vamos a ver acá, los vamos a trabajar, a menos que se les diga lo contrario, lo vamos a trabajar utilizando el circuito ideal. O sea, siempre vamos a considerar que la corriente en las terminales del amplificador es igual a 0 y el voltaje entre las terminales del amplificador es el mismo. Y con eso vamos a resolverlo. El circuito es todo. Este es el dispositivo. Y esto lo consideramos en el dispositivo para el análisis de todo el circuito. ¿Consultas hasta aquí, muchachos, de esto? Bueno, entonces por hoy la clase termina aquí. Vamos a continuar mañana. Estoy siempre pendiente de sus consultas, ¿verdad? Ahí en el chat. Mañana es el examen, ¿verdad? Mañana, sí. Ah, miren. Mañana les voy a subir el examen a la plataforma del aula virtual más o menos unos 10 minutos, 15 minutos antes de las 7 de la mañana, para que esa ustedes lo puedan descargar y lo trabajen aparte si quieren.
y les voy a dar mi correo, que ya se lo había dado desde el principio, pero se lo voy a repetir mañana para que me lo manden al correo cuando se acabe. Así nos aseguramos que lo tenemos ahí y les da chance a ustedes de escanearlo aparte. Listo. Vaya, pues, ya estamos pendientes de cualquier consulta, ¿verdad? Cheque, muchachos. Hasta mañana. ¿Cuánto dura el examen? Disculpe, ingeniero. 2 horas. Luego que, hasta el termine, miércoles, todavía, pues. ¿Cómo? luego que terminen las 2 horas, ¿tenemos algún tiempo límite para enviarle el Sí, examen escaneado? exactamente. Sí, tienen un tiempo para enviarlo. No se preocupen. Vaya, pues, en clase hasta el miércoles. Mañana en examen, ¿verdad? Cheque, muchachos.